Mi esposo consiguió un mejor trabajo en otro país y se fue durante un año. En ese tiempo quedé embarazada de él por videollamada. Ahora me dice que es mentira y no quiere hacerse cargo de nuestro hijo. Es un cobarde. Cuando tu esposo es un hombre de ciencia, un ingeniero cuya mente funciona en términos de ecuaciones y probabilidades, a veces tienes que aceptar que su imaginación tiene límites. Mi esposo, Ricardo, es brillante en su campo, pero su devoción por la lógica a menudo lo ciega a las verdades más profundas del universo. Verdades como el poder del amor, de la intención. Y ahora, su escepticismo patológico está a punto de destruir nuestra familia y de dejar a su propio hijo sin padre. Es una cobardía disfrazada de racionalidad. Hace un año, Ricardo aceptó una oportunidad laboral increíble en Londres. Fue una decisión difícil, pero lo apoyé. Nuestro matrimonio de 5 años era fuerte, y sabíamos que podíamos superar la distancia. Las videollamadas se convirtieron en nuestro ritual diario, la forma de mantener viva no solo la conversación, sino también la intimidad. Hacíamos todo lo posible para sentirnos cerca a pesar de los miles de kilómetros. Habíamos estado intentando tener un bebé antes de que se fuera, así que el tema seguía presente en nuestras conversaciones, a veces como una broma melancólica, a veces como una promesa de futuro. Hace 8 meses, después de una noche particularmente solitaria, salí con unas amigas a tomar algo que raramente hacía. Me sentía desconectada, necesitaba sentirme un poco normal. Tomé un par de copas de más, bailé. No pasó nada importante, solo fue una noche de desahogo. A la mañana siguiente, me sentía culpable por mi pequeña escapada, así que organicé una videollamada especialmente intensa con Ricardo para reconectar. Puse toda mi energía, todo mi amor, en esa llamada. Quería que sintiera, a través del océano, cuánto lo amaba y lo extrañaba. Unas semanas después, me hice una prueba de embarazo. Positivo. Mi primera reacción fue de shock, seguida de una alegría abrumadora. En mi mente, la conexión era clara. Esa noche tan intensa con Ricardo, esa concentración de amor y deseo, había funcionado. Nuestro anhelo compartido había trascendido la distancia. Era un milagro, la prueba definitiva de que nuestro vínculo era especial. Al final del día, si te concentras lo suficiente en algo, puedes manifestarlo. Es la única explicación lógica para un evento tan extraordinario. La reacción de Ricardo cuando le di la noticia fue, para mi decepción, exactamente la que un ingeniero predecible tendría, escepticismo frío y calculador. Le mostré la prueba por la cámara, con una sonrisa radiante, esperando que compartiera mi asombro. En cambio, su rostro se quedó en blanco. Su primera frase no fue «qué alegría», sino un cortante y analítico: «Eso es biológicamente imposible, Sofía». Intenté, con toda la paciencia del mundo, explicarle mi teoría. Le hablé de la energía, de la manifestación, de la fuerza de nuestra conexión en esa llamada específica. Le recordé lo mucho que lo deseábamos. Esperaba que su amor por mí le permitiera, al menos, considerar la posibilidad de que existieran cosas que la ciencia aún no comprende. En lugar de eso, me sometió a un interrogatorio. Me preguntó si estaba segura, si había visto a alguien más. Su desconfianza inmediata fue como una bofetada. ¿Cómo podía pensar eso de mí después de 5 años de fidelidad? Su siguiente pregunta fue aún más insultante. Me preguntó por la noche que había salido con mis amigas. ¿Recuerdas todo lo que pasó esa noche, Sofía? ¿Estás completamente segura de que volviste a casa sola? El hecho de que conectara mi embarazo con esa noche inocente demostraba lo retorcida y sospechosa que se había vuelto su mente. Le aseguré, ofendida, que por supuesto que había vuelto sola, y que era repugnante que insinuara otra cosa. A partir de ese momento, la conversación se envenenó. Los meses que siguieron fueron una tortura. Él nunca aceptó mi explicación, pero tampoco me acusó abiertamente de nuevo. En cambio, se refugió en un silencio tenso y vigilante. Nuestras videollamadas se volvieron superficiales. Hablábamos del tiempo, del trabajo, de cualquier cosa menos del elefante en la habitación, el bebé que crecía dentro de mí. Yo le enviaba fotos de las ecografías, y él respondía con un escueto «gracias». Estaba claro que había decidido suspender su juicio hasta poder enfrentarse a la evidencia en persona. Me trataba no como a su esposa embarazada, sino como a una variable en una ecuación que no podía resolver. Al final del día, su incapacidad para confiar en mí era el verdadero problema, no el milagro en sí. El regreso de Ricardo, una semana antes de la fecha prevista del parto, no fue el reencuentro feliz que había soñado. Fue la llegada de un auditor a la escena de una supuesta irregularidad financiera. El hombre que bajó del avión era un extraño, más delgado, con ojeras y una mirada dura que no reconocía. Me abrazó con la rigidez de un autómata y posó su mano sobre mi vientre no con ternura, sino con la curiosidad de un científico examinando un espécimen. Durante el parto, desempeñó su papel a la perfección. Estuvo a mi lado, me dio la mano,
cortó el cordón umbilical. Por un momento, cuando sostuvo a nuestro hijo, Leo, por primera vez, creí ver una grieta en su armadura de escepticismo. Había lágrimas en sus ojos. Pensé que el poder abrumador de la paternidad, la visión de ese pequeño ser, finalmente derribaría sus muros lógicos. Pero me equivoqué. Eran lágrimas de confusión, no de alegría. Las primeras semanas en casa fueron como vivir en un laboratorio bajo observación. Ricardo era un padre impecable en la práctica, cambiaba pañales con precisión de ingeniero, calculaba las tomas de leche con una hoja de cálculo, esterilizaba los biberones como si estuviera descontaminando material nuclear. Pero no había conexión. Apenas miraba al bebé a los ojos. No le cantaba. No le hablaba con esa voz tonta que usan los padres primerizos. Y a mí, me trataba con una cortesía distante que era peor que cualquier grito. Me sentía como su compañera de laboratorio, no como su esposa y la madre de su hijo. El punto de inflexión, el acto de traición final, llegó una noche. Después de acostar a Leo, Ricardo se sentó frente a mí. No hubo preámbulos. Simplemente dijo: he hablado con un abogado. Y he comprado un kit de prueba de ADN online. Llegará mañana. Me dijo que era la única forma de seguir adelante, que necesitaba una respuesta definitiva. Le dije que su demanda era un insulto, que la única respuesta que necesitaba era la que estaba en su corazón. Y entonces él me miró con sus ojos cansados y dijo la frase que lo rompió todo: mi corazón me dice que me amas. Pero mi cerebro me dice que la biología no miente. Y ahora mismo, confío más en mi cerebro. Su fe en la ciencia por encima de su fe en mí fue la declaración de guerra definitiva. Me negué en redondo a la prueba de ADN. Le expliqué, con una rabia que me ahogaba, que someter a nuestro hijo a ese procedimiento era una profanación. Era decirle a este niño inocente que el amor de su padre por él era condicional, que dependía de un resultado de laboratorio. Le dije que era una demanda monstruosa y que nunca, jamás, participaría en una farsa tan humillante. Intenté usar su propia lógica en su contra. Le dije: ¿qué prueba más grande necesitas que el bebé mismo? Míralo. Tiene tus ojos. Tiene la forma de tu nariz. Estaba desesperada, señalando parecidos que quizás solo yo veía, pero que para mí eran innegables. Él simplemente negó con la cabeza y dijo que eso no era una prueba, que era una ilusión. Me acusó de estar delirando, de negarme a enfrentar la realidad. La discusión escaló. Le grité que él era el que estaba delirando, atrapado en su mundo de certezas y negándose a aceptar que existen misterios. Le dije que su cobardía le impedía aceptar un milagro. Él me respondió, por primera vez con una emoción real, con una voz temblorosa de ira: esto no es un milagro, Sofía, es una infidelidad. Y lo peor es que ni siquiera tienes la decencia de admitirlo. Prefieres inventar esta historia de ciencia ficción antes que ser honesta. Su acusación fue el golpe final. Él había elegido su verdad, una verdad fea y cínica, por encima de la nuestra, una verdad hermosa y llena de amor. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Le dije que si no podía confiar en mí, si no podía aceptar a nuestro hijo sin un papel que se lo confirmara, entonces no merecía ser ni mi esposo ni el padre de Leo. Le dije que cogiera su kit de ADN y se fuera. Y eso hizo. Empacó sus cosas esa misma noche y se marchó, dejándome sola con el eco de sus acusaciones y la prueba de nuestro amor durmiendo en su cuna. Han pasado 2 meses, y la palabra que mejor describe mi vida es injusticia. Ricardo, el hombre que juró amarme en la salud y en la enfermedad, me ha abandonado en el momento más vulnerable de mi vida. Me ha dejado sola para criar al hijo que concebimos juntos, todo por su incapacidad para superar su estrechez de miras. Es un cobarde de proporciones épicas. Ha huido de la paternidad porque no encajaba en su visión ordenada del mundo. Se comunica conmigo solo a través de abogados, que insisten en una prueba de paternidad ordenada por el tribunal. Por supuesto, me sigo negando. Mi abogado dice que mi negativa perjudicará mi caso, pero no me importa. Esto ya no es una cuestión legal, es una cuestión de principios. No voy a validar su desconfianza. No voy a permitir que la ciencia profane lo que el amor ha creado. Mis amigos y mi familia están divididos. Algunos, los que tienen un poco de alma y de imaginación, me apoyan. Entienden que el amor puede manifestarse de formas misteriosas. Pero otros, los más pragmáticos como Ricardo, me miran con lástima, como si estuviera loca. No entienden que mi postura no es una negación, sino una afirmación. Una afirmación de que hay fuerzas en este universo más poderosas que la biología. Yo sé la verdad. No necesito un laboratorio que me la confirme. Cada vez que miro a mi hijo, la veo. Veo la prueba de nuestro amor, un amor que fue lo suficientemente fuerte como para desafiar a la lógica y a la distancia. Y si Ricardo es demasiado ciego o demasiado cobarde para verlo, es su pérdida. Se está perdiendo la oportunidad de criar a un niño milagroso. Yo no hice nada malo. Fui fiel a mi manera,
a un nivel emocional y energético que es mucho más profundo que la simple fidelidad física. Y he sido castigada por un hombre que no tuvo la capacidad de entenderlo. Comentarios populares de Reddit. Usuario, Anónimo 1. Tu marido no es un cobarde, es un hombre racional al que su esposa le está pidiendo que crea en la Inmaculada Concepción vía Wi-Fi. Su demanda de una prueba de ADN no es un insulto, es la única respuesta lógica a una situación que desafía todas las leyes de la naturaleza. Tu negativa a hacerla no es por principios, es porque sabes que el resultado expondrá tu mentira. La única, cobarde, aquí eres tú, que no te atreves a enfrentar la verdad de tu infidelidad. Respuesta de la OP. Es fascinante cómo os aferráis a vuestra pequeña y segura visión del mundo. Cualquier cosa que no encaja en vuestra caja de lógica y ciencia es automáticamente una mentira. Vuestra falta de imaginación es lo que es verdaderamente triste. Al final del día, mi esposo no me ha dejado por una infidelidad, me ha dejado por una diferencia filosófica. Él cree en la ciencia, yo creo en el amor. Usuario, Anónimo 2. El nivel de gaslighting de esta publicación es estratosférico. Has construido una narrativa de milagro, tan elaborada que probablemente hasta tú misma te la crees. Culpas a tu marido por ser lógico, lo llamas cobarde, por querer la verdad, y te pintas a ti misma como una especie de mártir espiritual. La realidad es mucho más simple, le fuiste infiel, y ahora estás llevando a cabo una manipulación psicológica increíblemente cruel para evitar asumir la responsabilidad. Respuesta de la OP. No es manipulación, es mi verdad. Y es una verdad mucho más hermosa y positiva que la vuestra, que se basa en la sospecha y la traición. Estoy eligiendo creer en la mejor versión de los hechos, una versión que honra mi amor por mi esposo. Él es el que elige creer en la peor versión. ¿Quién de los dos está actuando realmente con amor? Usuario, Anónimo 3. Lo más preocupante de todo es cómo estás usando a tu hijo como un peón en este juego. Le estás negando su derecho a tener un padre, y a conocer su verdadera herencia genética, solo para mantener tu historia. Ricardo es su padre en espíritu, es una frase bonita, pero no cambia la biología. Algún día, tu hijo querrá respuestas, y tu historia del embarazo por videollamada no será suficiente. Le estás haciendo un daño a largo plazo por tu egoísmo a corto plazo. Respuesta de la OP. Mi hijo tiene un padre. Su padre es el hombre que decidió abandonarlo por su propia estrechez mental. Yo no le estoy negando nada. Es Ricardo quien se está negando a sí mismo el derecho a ser padre. Y mi historia no es una historia, es la verdad, y es la única verdad que mi hijo necesitará. Es una historia sobre el poder del amor, y no hay nada dañino en eso. Actualización 1. Han pasado 6 meses, y la situación es un punto muerto legal y emocional. El juez, como era de esperar, ordenó la prueba de paternidad. Mi abogado me suplicó que cumpliera, me dijo que mi continua negativa solo me haría parecer culpable y perjudicaría cualquier acuerdo financiero. Pero me he mantenido firme. He apelado la orden del juez, argumentando que viola mis derechos y los de mi hijo a la privacidad y a la unidad familiar. Es una batalla cuesta arriba, lo sé, pero es una batalla por principios. Ricardo sigue en la sombra, moviendo los hilos a través de su abogado. No ha hecho ningún intento de ver a Leo. Su posición es clara, sin prueba, no hay padre. Su crueldad es metódica y calculada, como todo en su vida. Me he enterado por un antiguo amigo en común que está canalizando toda su energía en el trabajo, que apenas sale. Dicen que está destrozado. ¡Qué ironía! Él es el que ha destrozado a nuestra familia, ¿y ahora se hace la víctima? Es una táctica de manipulación clásica. Mi vida se ha vuelto muy solitaria. La mayoría de mis amigos se han distanciado. No pueden manejar la complejidad de mi situación, lo que es un eufemismo para decir que no me creen. Incluso mis padres me están presionando para que haga lo correcto y me haga la prueba. Nadie parece entender que hacer la prueba sería la máxima traición a mi propia verdad y a la historia del origen de mi hijo. A veces, cuando miro a Leo, veo un destello de algo en sus ojos que me recuerda a Ricardo, y me aferro a esos momentos como a un salvavidas. Son la prueba que ningún laboratorio puede ofrecer. Son la confirmación de que no estoy loca. El mundo entero puede estar en mi contra, pero mientras tenga a mi hijo y mi verdad, puedo soportarlo. No voy a ceder. La verdad no se somete a votación, y no se determina con un hisopo de algodón. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 4. La verdad no se determina con un hisopo de algodón. En el caso de la paternidad, sí se determina exactamente así. Tu batalla, por principios, es en realidad una batalla contra la realidad. Estás gastando dinero, tiempo y energía en apelar una orden judicial que es estándar en estos casos, todo para posponer lo inevitable. Estás prolongando tu propia agonía y la de todos los que te rodean. Respuesta de la OP. No estoy posponiendo lo inevitable.
Estoy luchando por mi creencia. ¿Acaso la gente no lucha por sus creencias religiosas, aunque no puedan ser probadas científicamente? Esto es lo mismo. Es una cuestión de fe. Y mi fe en nuestro amor es inquebrantable, aunque la suya sí lo fuera. Usuario anónimo 5. Tu exmarido no se está haciendo la víctima. Probablemente esté genuinamente destrozado. Imagina el tormento. La mujer que amas te es infiel, tiene un hijo con otro hombre, y luego te somete a una campaña de gaslighting de nivel intergaláctico, tratando de convencerte de que has sido testigo de un milagro. Por supuesto que está canalizando su energía en el trabajo. Es su única vía de escape de la locura que has creado. Respuesta de la OP. Si estuviera destrozado, intentaría arreglar las cosas, buscaría una manera de creer en mí. El hecho de que se haya rendido y se haya escondido en el trabajo demuestra que no tiene la fuerza para luchar por nuestra familia. Su dolor no lo excusa de su cobardía. Usuario anónimo 6. Cada vez que escribes, te adentras más en tu propia narrativa. Has pasado de, creo que esto es lo que pasó, a, sé que esto es lo que pasó, y ahora a, lucharé contra el sistema judicial para defender esta verdad. Estás construyendo un muro de delirio a tu alrededor, y el problema es que estás atrapando a tu hijo dentro contigo. Respuesta de la OP. No es delirio, es convicción. Y no estoy atrapando a mi hijo. Lo estoy protegiendo. Lo estoy protegiendo de un mundo cínico que intenta reducir su existencia a un mero hecho biológico. Su origen es mágico, y me aseguraré de que siempre lo sepa. Actualización final. Ha pasado un año. La apelación, como era de esperar en este mundo sin imaginación, fue denegada. El juez me dio un ultimátum: o cumplía con la prueba de ADN ordenada por el tribunal, o me declararía en desacato y perdería cualquier posibilidad de reclamar manutención futura, incluso si la prueba resultara positiva. Me acorralaron. Me obligaron a participar en su farsa. El resultado fue el que ellos querían. El papel del laboratorio decía lo que Ricardo necesitaba oír para justificar su abandono. Un 0%. Un número sin alma que ellos usaron para aniquilar mi verdad. El divorcio se finalizó rápidamente después de eso. Ricardo desapareció de nuestras vidas para siempre, legal y emocionalmente. Sin manutención, sin contacto. Libre. Y yo me he quedado con las ruinas. He tenido que mudarme con mis padres. Mi hijo, Leo, es un niño feliz que no sabe nada de esto. Para él, su padre es un hombre bueno que vive muy lejos. La historia de su concepción milagrosa sigue siendo nuestra historia, nuestro secreto especial. El papel del laboratorio está guardado en un cajón, un trozo de papel irrelevante que no tiene poder sobre la verdad que yo elegí para mi hijo. No he tenido una epifanía. No he aceptado la realidad que me han impuesto. Mi conclusión es la misma, pero más fuerte. He sido víctima de una caza de brujas moderna. Fui una mujer que experimentó un milagro, y en lugar de ser celebrada, fui castigada por un mundo que teme lo que no puede explicar. Ricardo no era lo suficientemente hombre para ser el padre de un milagro. Necesitaba algo simple, algo aburrido, algo que pudiera medir. Y se lo ha perdido. Se ha perdido a este niño increíble. Su pérdida es infinitamente mayor que la mía. Yo tengo a Leo. Él solo tiene su lógica y su soledad. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, anónimo 1. Incluso con la prueba de ADN en la mano, sigues aferrada a tu historia. Es realmente una hazaña de autoengaño. No has sido víctima de una caza de brujas. Has sido expuesta por la ciencia. Y lo más preocupante es que ahora estás criando a tu hijo dentro de esta mentira, contándole una historia sobre un padre que no es el suyo y un origen que es una fantasía. Esto tendrá consecuencias para él en el futuro, y serán graves. Respuesta de la OP. Las únicas consecuencias que importan son que mi hijo crezca sintiéndose amado y especial. Y mi historia le da ambas cosas. Vuestra verdad solo le daría vergüenza y abandono. Estoy eligiendo el amor por encima de la fría y cruel verdad. Y no me disculparé por ello. Usuario anónimo 7. Su pérdida es infinitamente mayor que la mía. Yo tengo a Leo. Él solo tiene su lógica y su soledad. Qué triste que veas la lógica y la razón como algo negativo. Tu exmarido no tiene soledad. Tiene honestidad. Tiene integridad. Se ha librado de una relación basada en un engaño monumental. Probablemente esté en paz. Tú, en cambio, estás condenada a mantener una mentira por el resto de tu vida. ¿Quién está realmente sola? Respuesta de la OP. Yo no estoy sola. Tengo a mi hijo. Y tengo mi fe. Es más de lo que mucha gente tiene. Él puede tener su integridad, pero se ha perdido la magia. Y eso, para mí, es la verdadera soledad. Usuario, anónimo 8. Esta historia es una tragedia. No para ti, sino para tu hijo.
Estás construyendo su identidad sobre una mentira. Cuando sea un adolescente o un adulto y descubra la verdad, y la descubrirá, la verdad siempre sale a la luz, el daño a su confianza en ti y a su propio sentido de sí mismo será inmenso. El gaslighting que le hiciste a tu marido ahora se lo estás haciendo a tu propio hijo. Respuesta de la OP. No es gaslighting, es contar una historia. Todas las familias tienen sus historias, sus mitos fundacionales. Esta es la nuestra. Y es una historia hermosa. Vosotros simplemente no tenéis la capacidad de apreciarla.